Pues hoy, en esta mañana vamos a hablar continuamos con nuestro estudio de Gálatas y la verdad que el nombre del sermón es muy pretencioso, ¿no? Y es cómo acabar de una vez por todas con el legalismo. Y vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 18. eh, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 18. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las obras de estas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia, que es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mis queridos hermanos, el legalismo es una actitud o tendencia espiritual que pretende anteponer y minimizar la gracia del Evangelio de Dios, sumando al sacrificio de Cristo elementos rituales, legales, teológicos o filosóficos, con el propósito final de crear para sí mismo un evangelio mejor. Esto es un pequeño resumen de lo que podríamos llamar legalismo. Pero ¿cómo acabar una vez por todas con esta actitud, con esta manera tan sutilmente perversa de acercarnos al evangelio? En el pasaje que acabamos de leer de Pablo a los Gálatas, nos enseña, he visto yo aquí, 4 aspectos que debemos conocer del legalismo para poder vencerlo. Y Pablo lo hace, como habéis escuchado, en un tono urgente, un tono frentista, por decirlo así, que no rehúye la severa exhortación espiritual, porque lo que está en juego, mis queridos hermanos, es el evangelio de la gracia y la vida espiritual de sus hermanos en la fe, los Gálatas. Y también está en juego definitivamente nuestra vida espiritual. Vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, vamos a conocer las características del legalismo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre conocer la actividad de la fe. En tercer lugar, vamos a conocer la acción de la ley. Y en cuarto lugar, vamos a conocer la relación entre la promesa y la ley. Y así vamos a abarcar todos los versículos del 1 al 18. Si nosotros, y lo hemos dicho alguna vez, si no conocemos bien a Dios, si no conocemos bien la palabra de Dios, si no creemos bien, viviremos mal. Y una de las cosas que tiene el legalismo, y no nos engañemos, nuestra iglesia no vende barato, por decirlo así, el evangelio. No es decir que podemos hacer lo que nos dé la gana y aquí no pasa nada. No, ni muchísimo menos. Y los pasajes de Gálatas van a ir revelándonos que cada vez más esta realidad. Pero el legalismo tiene algo de eso, tiene algo de esclavizante. Y si nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, no vamos a vivir bien, no vamos a vivir una vida cristiana plena. Y lo que persigue Pablo en esta mañana para enseñarnos es eso. En primer lugar, vamos a conocer las características del legalismo en los versículos del 1 al 5. Fijaros que casi podemos trazar un perfil
de la mente legalista, por decirlo así, siguiendo estos versículos que Pablo nos revela. Y aquí Pablo hace 6 preguntas, y esto es muy interesante, ¿no? Y ojalá tuviésemos más tiempo para desarrollar todo, pero Pablo hace 6 preguntas aquí y podemos concluir lo siguiente: 6 aspectos, vamos a ver muy rápidamente sobre las características del legalismo. Que por un lado, es una insensatez. El versículo 1 dice, oh Gálatas insensato. Alguien ha parafraseado diciendo esto, mis queridos estúpidos de Galacia, ¿no? Pero bueno, no se trata de una estupidez o una tontería que a uno le sobreviene, sino que la palabra en el original tiene que ver con una insensatez voluntaria, con un olvido permitido que los Gálatas se habían dado. Fueron poco a poco olvidando una cosa que es fundamental. Fijaros lo que dice el versículo 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Fijaros, la insensatez en la que están incurriendo los Gálatas es grave porque es voluntaria. Ya habían escuchado, pero deciden desoír lo que antes habían escuchado para volver a caer, mejor dicho, en un evangelio diferente, como decía Pablo. En segundo lugar, en este perfil de la mente del legalista, vemos una fascinación. Aquí seguimos en el versículo 1, dice, ¿quién os fascinó? Y en el original habla algo de como un hechizo, y algunos incluso traducen como una especie de mal de ojo, ¿no? Parece que se trata de una fuerza externa también, ¿no? Como que, y claro, y vivimos en una guerra espiritual, evidentemente. Y no debemos olvidar que Satanás estará utilizando también una mente legalista en la iglesia para que sigamos viviendo bajo una esclavitud que no nos corresponde, porque a libertad, como veremos más adelante, lo llamó Cristo. Pero hay una fascinación también, una insensatez, una fascinación, una especie de hechizo en el que uno decide irse detrás de algún tipo de moda o de juego, ¿no? De teológico o filosófico, ¿no? Espiritual casi siempre, que nos mantiene lejos del verdadero evangelio de la gracia. Se pierde de vista aquí la clara exposición del Cristo crucificado. No debemos olvidar la centralidad de la cruz en el evangelio. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no habría nada que hacer. Pero porque Jesús murió y resucitó, y el evangelio es este, nosotros que nos merecíamos morir, no morimos porque Él murió por nosotros. Así, ellos están fascinados por una idea de sumarle algo más a la cruz de Cristo, lo cual lo mantiene lejos de la gracia de Dios. En tercer lugar, en este primer punto, hay una confusión entre la fe y la ley. Fijaros en el versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí también hay una confusión que se da de fondo, ¿no? Cuando estamos hablando del Evangelio de la Gracia, que es el justo por los injustos, básicamente, se empieza a confundir la fe y la ley y la interacción que hay entre ellas. Y Pablo más adelante va a profundizar en esto. Pero eso es una pregunta retórica, ¿no? Como todas las que estamos viendo aquí. ¿Recibisteis el poder, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente por el oír con fe. Porque, como decía al final del capítulo 2, si alguien es capaz de justificarse a sí mismo, esto convierte a Dios en una especie de sádico que mató a su hijo de balde, ¿no? Gratis, por nada. Porque Dios en su mermado pensamiento no contaba con que el hombre, el ser humano, puede ser justo por sí mismo. Así pues, esta es una de esas grandes preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Hemos recibido el Espíritu, Dios mismo en nosotros, por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente por el oír con fe. Sigue diciendo Pablo, en un cuarto lugar, vemos cierta necedad, también una reiteración en el error que muchas veces cursa con la autosatisfacción espiritual. Nosotros nos sentimos muy contentos con nuestra lista. Nos sentimos muy contentos con nuestros rituales. Lo acariciamos como un gato, ¿no? Esto es mío, mi tesoro, ¿no? Como decía el de Gollum, ¿no? Me parece que es el de el Señor de los Anillos, ¿no? Nos gusta nuestra justificación, nos gusta nuestra lista en la cual nosotros nos sentimos seguros. Y Pablo dice, pues tan necios os mantenéis en esta idea de que vosotros habéis levantado la mano al cielo y habéis alcanzado a Dios. Sigue diciendo Pablo en un quinto lugar, aquí, el camino de las obras, habiendo empezado por el Espíritu, lo volvemos a cursar, ¿no? Fijaron en el versículo 3, dice Pablo que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dios nos encontró, Dios nos llamó, Dios nos perdonó,
Dios quiere que andemos en esas obras que Él preparó de antemano, ¿no? Como dice en Efesios capítulo 2. Y ahora nosotros vamos a volver a la carne, es decir, yo voy a sujetar mi carne y voy a hacer las cosas que yo creo que debo guardar y debo comer o no comer. ¿De verdad vamos a volver a eso? Lo que Pablo no podía entender es cómo, siendo Cristo predicado de una manera clara, y eso también lo vemos en el original, de una manera nítida, es como quien pinta un cuadro, ¿no? Sabiendo que Cristo fue crucificado por nosotros, ¿cómo volvéis otra vez a acabar por la carne? ¿De verdad creéis que podéis vosotros mismos, por vosotros mismos, sin intervención del Espíritu Santo, hacer cualquier cosa para alcanzar la gracia de Dios? En quinto lugar, sexto lugar, perdón, vemos un desconocimiento del carácter de Dios. Fijaros en los versículos 4 y 5. Si tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De verdad, y ellos habían padecido una persecución que todavía no es una persecución secular, mundana, en el sentido de Roma, ¿no? No era del imperio. Los judíos estaban persiguiendo a los cristianos. Recordad que Pablo, ya lo ha dicho antes, su testimonio mismo, el testimonio de su vida anterior persiguiendo a la iglesia, era la mejor carta que él tenía para presentarse delante de todos diciendo: el evangelio que yo predico es el evangelio verdadero porque me transformó a mí, que perseguía a la iglesia. No solamente estaba en contra de ellos o no me gustaba su religión, sino que los perseguía y los mataba. Pablo entonces nos dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Habéis llegado a todo esto aquí, a pelearos, ¿no? Por la fe contra los judaizantes, para terminar entonces claudicando delante de ellos. Y más aún, ¿creéis que de verdad el Espíritu, quien nos suministra el Espíritu, que es Dios, y hace maravillas entre nosotros, que es Dios, lo hace por la ley o por el oír con fe? Mis hermanos, ninguno de nosotros es capaz de verdad de hacer nada para que Dios de alguna forma cambie su idea de nosotros. Nosotros no podemos. Dios mismo, por su gracia, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero los Gálatas estaban creyendo que de verdad el Espíritu ha sido suministrado de parte de Dios por hacer obras de la ley. Ellos creían que ellos eran capaces de alguna forma de torcer el brazo de Dios para que Dios les diese el don del Espíritu, y no por la fe, sino por hacer las cosas de la ley. Así que aquí nos encontramos en este primer punto también, podemos decir de alguna forma, que tenemos una especie de lista de chequeo, ¿no? Si tú quieres de alguna forma revisar tu actitud hacia Dios y el Evangelio de la Gracia, puedes empezar a hacer tu lista, ¿no? Por un lado, si estás siendo insensato, es decir, voluntariamente olvidando la gracia, si de alguna forma estás siendo fascinado por tendencias o rituales teológicos, o estás confundiendo la fe y la ley y su relación entre ellas, que estamos siendo necios en mantener una posición lejana al Evangelio, o estamos caminando en nuestra propia carne pensando que Dios de alguna forma puede suministrarnos el Espíritu por lo buenos que somos. Posiblemente debemos volver a la fuente, que es la palabra de Dios, y buscar una relación más estrecha con Él y con la gracia. Y Pablo nos enseña eso en el segundo punto, y vamos a ir allí. Pablo quiere llevarnos a un conocimiento de la actividad de la fe. Hemos visto las características del legalismo en estas 6 preguntas retóricas de esta primera parte. Los versículos del 6 al 9 nos ayudan a conocer la actividad de la fe. ¿Pero qué es la fe? Así que Pablo, una vez dicho esto a los Gálatas insensatos, a mis queridos estúpidos de Galacia, ¿no? Como en esa paráfrasis, quiere enseñarles con el ejemplo de Abraham cómo actúa la fe y cómo esa fe que actúa en ellos sigue actuando todavía. Fijaros, hay que volver a la fuente para saber cómo se relaciona Dios con nosotros. Dios se relaciona con nosotros a través de nuestra fe. Y Pablo nos lo explica volviendo a la palabra de Dios y retomando el principio de todo, que es el pacto de Dios con Abraham. Fijaros, en el versículo 1, en el versículo 6, perdón, dice que Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ni más ni menos. La fe, en primer lugar, en este segundo punto, nos justifica. Creer a Dios es la única justicia que necesitamos, mis queridos hermanos, y es la única justicia que podemos predicar a otros. Esto es lo que de verdad salva. Ese es el verdadero carácter de Dios. Por eso Pablo abre el versículo 6 diciendo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero nada más, y nada menos.
¿Qué más se puede hacer si no es creer a Dios? Fijaros, y de aquí viene esta frase que hemos compartido en esta semana. Creemos a Dios, no creemos en Dios. Es decir, no tenemos una religión, sino que buscamos nuestra relación con Dios. Creer a Dios, la fe actúa justificándonos en primer lugar. Y eso nos remonta a Génesis capítulo 15, versículo 6, ¿no? La esperanza de Abraham, la justicia de Abraham no es ni más ni menos que este creer a Dios. Dios dijo, ¿ves las estrellas? Tu descendencia será así. Y Abraham creyó. No le quedaba otro remedio. Si a ti se te presenta Dios y te dice, yo te voy a dar esto, ¿tú qué harías? Bueno, déjame consultar teológicamente, tengo un libro aquí para hablar contigo. Dios, no, le crees. Dios te ha sacado de la tierra, de tu casa y de tu parentela, y Él quiere entrar en un pacto contigo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Creer sencillamente, creer simplemente, pero esta no es una simpleza para Dios, sino que esta fe de Abraham le justifica. En segundo lugar, la fe, mis queridos hermanos, nos filia, nos hace hijos, ¿no? Fijaros en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fijaros, somos hijos de la fe. Y Pablo está yéndose 400 años antes de la llegada de la ley. Hay un texto en Juan, el capítulo 1, versículo 17, que dice, mas la ley por medio de Moisés fue dada, recordáis ese versículo, ¿no? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa es la gran verdad que nos salva. Eso es lo que de verdad nos vincula a Dios. La fe sencilla de Abraham nos filia, nos convierte en hijos. Y dice, sabed por tanto. Así que, y esto es seguro, lo que quiere decir Pablo, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No se trata de una nación, no se trata de un código de leyes, no se trata de una cultura, no se trata de una religión, se trata de ser convertidos en hijos, de ser adoptados, y más adelante Pablo nos hablará más de eso en esta carta a los Gálatas. Lo que de verdad nos vincula es la fe. Y fijaros, no solamente nos justifica y nos filia, sino que nos bendice, en tercer lugar en este segundo punto. Fijaros, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la ley son bendecidos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Escritura, y aquí no hace un juego Pablo, ¿no? Como si fuese una persona, ¿no? Un antropomorfismo que se llama, ¿no? Dice que la Escritura, esa fuente de autoridad que tenemos, nos revela el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Esa Escritura prevé la salvación de los gentiles de antemano y le da a Abraham una nueva noticia, una gran noticia, que podemos traducir el Evangelio, es por la fe. En ti, es decir, en Dios, por poner su fe en Él, la humanidad toda es bendecida. ¿Qué más queremos entonces? ¿Podemos vencer entonces al legalismo? Hombre, está clarísimo, ¿no? Si conocemos la actividad de la fe, si conocemos cómo actúa la fe, cómo se mueve la fe, cómo vive la fe, nos damos cuenta de que no hay ninguna justicia que nosotros podamos hacer definitivamente. En Abraham todos somos benditos. Y es una maravilla saber que esa fe sencilla de Abraham es la que justifica, es la que nos convierte en hijos, es la que nos bendice y contrasta radicalmente con la ley. Mis queridos hermanos, nada podemos hacer fuera de la fe. Absolutamente nada. Y muchas veces debemos rendirnos a eso. Queremos flagelarnos y queremos hacernos sentir mal delante de Dios, o es que claro, es que otra vez he pecado, es que otra vez estoy lejos de ti, Señor. Vuelve a la fe. Vuelve a la fe. Dios no es un Dios que manda rayos y truenos y quiere destruirnos a todos y se enfada y te deja 3 días allí, ¿no? En el cuarto oscuro para que pienses, ¿no? Contra la pared y pienses en lo que hiciste. Dios no es así. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios en Cristo Jesús. Esa victoria sobre el legalismo no solamente pasa por un conocimiento de nuestra fe, de cómo actúa la fe, sino también viene también a través de un conocimiento que es fundamental en esto, y es un conocimiento de la ley, y cómo la ley puede obrar a nuestro favor o en nuestra contra, en función de cómo creamos que actúa.
Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, versículos del 10 al 14, debemos conocer en tercer lugar la acción de la ley. La acción de la ley, ¿cómo actúa la ley? Fijaros, la semana pasada estudiamos con Esteban sobre cómo aplicar la ley en el tiempo actual, y muy buen sermón, muy buen estudio, y nos enseñaba cuál es el propósito de la ley, ¿no? Después, más adelante, Pablo va a hablar más de eso, pero Esteban nos daba 4 aspectos del propósito de la ley. Por un lado, revelar el carácter de Dios; por otro lado, revelar el carácter del ser humano; por otra parte, revelar nuestra necesidad de Dios; y también, en cuarto lugar, protegernos del mal. Pablo, ahora en estos versículos, también quiere darnos a conocer cuál es la acción de la ley y cómo esta ley, fuera de la fe en la gracia de Dios, se convierte en nuestra maldición. Y esto muchas veces el legalista lo pierde de vista. Entonces cae en lo que decíamos al principio, en el segundo punto del primer punto. Perdona que me líe con aquí unos otros, estas cosas, pero hay una fascinación por la ley, ¿no? Por tener una lista, ¿no? Por saber que yo estoy haciéndolo bien, ¿no? Y estar seguro de que no me estoy saliendo de lo que se está revelando o lo que nosotros creemos que se ha revelado. Si nosotros no conocemos bien la acción de la ley, esta se puede convertir en nuestra maldición. Y el único remedio que tenemos para encontrarnos de verdad con la ley es depender de la obra de Cristo. Por un lado, fijaros, la ley, perdón, es muerte. El versículo 10, depender de ella. Dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabes cuál es el significado en hebreo y en griego de todo? Pues todo. Es así. No hay más. Esto no hay que darle muchas más vueltas. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas todas. Así que no es muy inteligente, por decirlo así, depender absolutamente de la ley. Si no permaneces en todo, eres culpable de todo. Y eso parece muy injusto. Pero claro, recordad que lo que Pablo quiere centrarnos en este pasaje es en el hecho de que la ley y la gracia de Dios juntas nos llevan a Jesucristo. Y hay un equilibrio allí. Pero aquí hay un gran desequilibrio, porque los que quieren vivir por la ley tienen que hacerlo todo, y eso es imposible. Nadie puede cumplir toda la ley. No hay hombre que haga siempre el bien y no peque nunca. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? En segundo lugar, depender de la ley es necio. Versículos 11 y 12. Fijaros, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Es necio. Vamos a ver, es tan evidente porque dice: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, evidentemente no. Si yo voy a vivir por la fe, voy a vivir no por vista, no por las cosas que estoy viendo en la letra, sino por la gracia de Dios que me impulsa y me lleva a caminar de día en día de su mano. Porque, mis queridos hermanos, no hay nada más necio que creer que nosotros podemos. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, que es las cosas que primero aprenden, ¿no? Yo solito, ¿no? Entonces tú les ves que quieren saltar, ¿no?, desde un banco, o se quieren subir a una pared, o se quieren cepillar los dientes, o quieren cocinar. Yo solito. Mis queridos hermanos, nosotros, ni siendo adultos, podemos hacerlo nosotros solitos. No podemos. La ley apunta a otro que sí que puede, pero nosotros por nosotros mismos no podemos. Y esto es una necedad. Nosotros no podemos justificarnos por la ley, sino dice el versículo 12: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y cuántas veces nos enfadamos? ¿Cuántas veces guardamos rencor? ¿Cuántas veces claudicamos de la fe? ¿Cuántas veces decidimos tomar el toro por los cuernos, como se suele decir, y hacer lo que a nosotros nos da la gana? Y no cumplimos la ley. No cumplimos la ley porque no podemos. No podemos hacer algo para lo cual nosotros no estamos habilitados espiritualmente. Y esta es la gran verdad. Y esta es la gran necesidad del legalismo. Creer que por uno mismo se pueden hacer las cosas. Nadie puede, es lo que quiere decirnos Pablo. Y en tercer lugar, depender de la promesa. Aquí en este pasaje, en el versículos 13 y 14, depender de la promesa es la única opción. Es lo único que podemos hacer. Dice el versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué forma? Hecho por nosotros maldición.
porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Queridos hermanos, la única manera de librarnos de esta acción mortal, por decirlo así, de la ley, es confesar de que nosotros, confesar pero que nosotros no podemos, y asirnos, abrazar a aquel que se hizo maldición por nosotros. Para que, como dice el versículo 14, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Fijaros en esto. Jesús muere y rompe por completo, ¿no? Ese velo que había entre unos y otros, ¿no? Y ahora somos uno en Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Podemos estar vinculados a Dios mismo. Si no viene otro que de verdad podía cumplir la ley en su absoluta profundidad y ser hecho maldición por nosotros y colgado en un madero, nosotros no podemos relacionarnos con Dios. Cristo Jesús es el que para nosotros, perdón, gana la bendición de Abraham, ¿no? A fin de que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu. Y recordar que el Espíritu es Dios mismo. Podemos estar vinculados a Él. Jesús se va y dice, no os voy a dejar solos, vendrá uno igual que yo, que estará al lado de vosotros siempre. El Espíritu le dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Fijaros, no podríamos alcanzar esta maravilla de relación con Dios si no fuese por la promesa que Dios hizo a Abraham por fe y que nos vincula también a nosotros con Cristo. Vista de manera independiente la actividad de la fe y la acción de la ley, parece imposible acercarnos a Dios. Lo que quiere que veamos es el equilibrio espiritual que tiene que haber en estas dos verdades. Y como digo, más adelante veremos desarrollado los temas de la justificación, la adopción y la santificación, ¿no? Aquí en la carta a los Gálatas. Pero conocer esta relación y su resultado va a ayudarnos también a vencer el legalismo. Como veremos en este último punto, en el cuarto punto, debemos conocer también para vencer el legalismo la relación entre la promesa y la ley. Versículos del 15 al 18. Pablo, en el versículo 15, retoma, por decirlo así, un poco el cariño, vamos a decirlo así, las palabras cariñosas a los hermanos de Galacia, ¿no? Hermanos, dice Pablo. La dureza argumentativa nunca debe reducir el amor ni debe hacernos olvidar que estamos vinculados, somos hermanos en Cristo Jesús. Y tampoco esa dureza del argumento debe romper en nosotros el deseo de que la exhortación que queremos dar a otros produzca frutos espirituales, ¿no? Y en este caso para Pablo hacía mucha falta porque se estaban jugando su vida espiritual. La relación entre la promesa y la ley sigue una lógica espiritual. Fijaros, en primer lugar, los pactos se cumplen. Dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y este pacto que se hizo aquí, lo hizo Dios de una manera unilateral. Así que va a cumplirse. Si recordáis la historia en Génesis 15, siempre este pacto que hace con Dios con Abraham es conmovedor porque Dios pacta con Abraham cuando viene sobre él una especie de terror y de gran oscuridad, un sueño, una ensoñación en la oscuridad, ¿no? Y viene la luz del pacto, mis queridos hermanos. Es ahí donde Dios pasa por en medio de esa ofrenda partida en dos, que Abraham quería espantar ¿no? A las aves rapaces, ¿no? Y qué maravilla, en el versículo 13 dice, ten por cierto. Le dice Dios a Abraham, ten por cierto, yo voy a cumplir esto, ¿sabes? Yo lo voy a hacer. Mis queridos hermanos, aunque sea un pacto humano, dice Pablo, una vez rectificado, nadie lo invalida. ¿Cómo Dios se va a olvidar del pacto que hizo con Abraham? Porque vino la ley, en ninguna manera. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fijaros, y dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y esa simiente cuál es, mis queridos hermanos? Esa simiente es Cristo. Todo el pacto, toda la promesa de Dios hecha a Abraham apunta a esa descendencia que había de venir, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede vincularnos al Padre. Y no podemos olvidar eso en nuestra vida diaria, mis queridos hermanos, y en nuestra predicación. Nosotros no podemos poner encima de la gente un montón de leyes que no pueden cumplir ni ellos, ni nosotros, ni nadie. No podemos olvidarnos de que Dios prometió
que en ti, le dijo a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, todos. Y le hizo una promesa al gentil Abraham, por decirlo así, previendo que iba a ser así, dice que vendrá la simiente de Abraham, que es Cristo. Y esto os digo, la promesa que fue previamente, el pacto que fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, lo complementa, lo complementa. Y eso es lo que veremos en el resto del pasaje, ¿no? Después, más adelante, en este mismo capítulo 3. Pero fijáis, si nosotros tenemos una conciencia correcta, si conocemos la relación entre la promesa y la ley, podemos descansar tranquilos. Podemos abrazar la promesa de Abraham, la gracia de Dios, y podemos cumplir la ley porque somos hijos de Dios, que no nos queda otra. Yo he sido salvo por la gracia de Dios y tengo que andar en esas obras que Dios preparó de antemano, porque el que comenzó en mí y en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que caminar de esa forma, no se puede caminar de otra manera, pero el que pretenda alcanzar a Dios por su propia justicia, haciendo la ley, intentando cumplir ritos y guardando mandamientos, días, ceremonias, cosas de comer o no comer, se está perdiendo el evangelio de la gracia de Dios. Y perder y caernos de la gracia es caer en qué? En desgracia. Y seremos unos desgraciados en la vida. Estaremos constantemente frustrados porque al legalista le pasa eso. Si alcanza una victoria es por él mismo, pero si pierde, está frustradísimo no solamente con él mismo, sino la mayoría de las veces con Dios. No, Dios, no me ayudaste. Esa es la frustración y la gran tristeza de aquellos que no conocen o no quieren reconocer la relación entre la promesa y la ley. Así pues, mis queridos hermanos, perdonad que corramos mucho en este pasaje. Es un pasaje profundo, un pasaje clave en esta carta a los Gálatas. Aquí está contenida de una forma la relación que necesitamos conocer para poder vencer el legalismo. La única manera posible de acabar de una vez por todas con el legalismo es conocer, y debemos conocer más a Dios y debemos conocer mejor a Dios para poder relacionarnos de verdad con Él. Así que hemos visto 4 cosas muy rápidamente. Hemos conocido las características del legalismo, necesitamos conocer la actividad de la fe, necesitamos conocer la acción de la ley, necesitamos conocer la relación entre la promesa y la ley. Mis queridos hermanos, no existe ley, teología, filosofía, sistema ritual, yo me lo guiso, yo me lo como, que eso también se lleva mucho, y eso también es un tipo de legalismo, que yo me creo que bueno, yo tengo mi relación con Dios y allí voy, ¿no? Esa es tu propia ley, ¿no? Y tú te haces legalista en un sentido también con esto, porque desde esa libertad, entre comillas, que uno se plantea en Dios, uno empieza a criticar a otros, ¿no? Vencer el legalismo es vivir por fe, confiando en su gracia. Yo quiero terminar, mis queridos hermanos, pues leyendo una canción de Marcos Vidal que creo que sintetiza muy bien de una manera muy práctica lo que es caminar por la vida con la convicción de que allí donde estamos por la gracia de Dios y no estamos por ninguna otra cosa. Mira, nos vamos a equivocar. Muchas veces terminaremos abroncándonos unos a otros, terminaremos levantando nuestro puño al cielo, ¿no? Porque hemos estado frustrados, entristecidos, alejados de Dios. Pero mira, Dios es un Dios de gracia y Dios nos busca. Dios quiere estar con nosotros. Dios ha mandado a su Hijo para reconciliarnos con Él. Así que yo quiero leer la canción Aquí estamos de Marco Vidal y la leeré y terminaremos entonces en oración y pidiendo al Señor que bendiga su palabra en nosotros. Dice esta canción: aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando de día en día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche
Y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestros pasos aún es firme caminando a tu lado. Nuestros ojos ya te miran caminando, casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta aquí. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás, fue por tu mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, todos nosotros, cada uno de nosotros, sabedores de que solo fue tu gracia. Y conscientes de que siempre, siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe. Aquí está. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a tener una relación correcta con Él, que nos ayude a sacar de nuestra vida el legalismo, que nos ayude a reconciliar la ley y la fe, para que vayamos caminando directamente por la gracia de Dios a los pies de Jesucristo, que es el único que de verdad cumplió la ley y el único que desea abrazarnos, llamarnos hermanos, tenernos en su iglesia y quiere hacer que nosotros seamos los hombres y las mujeres a la medida y la estatura de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude con estas cosas. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por el contenido de ella, gracias porque tu palabra es suficiente y te pedimos que nos des entendimiento de estas cosas. Danos fe, Señor, para seguir caminando a tu lado, a pesar de lo inclemente del camino, de lo difícil. Queremos abrazar tu gracia, Padre. Háblanos, Señor. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús. Queremos ir contigo, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Cuídanos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces lo que necesitamos. Tú conoces lo que padecemos. Tú conoces nuestras luchas. Y te pedimos, Padre, que tú nos des la paz de tu palabra, que nos des la paz de tu evangelio. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.